Bueno, el tema de hoy es la formación del Estado-Nación en Chile, pero para eso vamos a hacer una revisión del concepto de nación previamente. ¿Qué es el concepto de nación o cómo entendemos lo que es una nación? Una nación es un conjunto de ciudadanos que habitan un territorio y que están unidos por un contrato social que les otorga deberes y derechos. Así es deber del Estado hacer cumplir el contrato. Con el tiempo, el concepto de nación sirve para designar a las personas que habitan un territorio y que comparten una cultura y lengua en común. Recuerdan ustedes que a partir de la Revolución Francesa, donde se destituye al rey absoluto, se supone que son las personas las que tienen la soberanía nacional, es decir, el derecho de elegir a sus representantes. Cuando el pueblo elige a los representantes se genera un tipo de contrato porque hay deberes y derechos tanto de los ciudadanos como de las autoridades. Entonces, esa es la base del concepto de nación. Y además, estas personas que tienen este contrato social comparten una historia, una cultura, costumbres y un lenguaje en común, que los hace, ¿cierto? Juntarse, reunirse en torno a un territorio, ¿cierto? Pero que comparten estas costumbres. Y del concepto de nación surge otro concepto, que es el nacionalismo, que yo creo que ustedes han escuchado mucho el concepto de nacionalismo. Entonces, este concepto exalta el sentimiento de pertenecer a una nación. Con el paso del tiempo, cuando recién se fueron creando estos estados-nación, es decir, los países, va a ir surgiendo un sentimiento de pertenencia al territorio, al convivir con las personas que tienen la misma cultura que tengo yo, las mismas costumbres, que tienen un himno, que tienen símbolos patrios, que tienen comidas, que los distingue, danzas folclóricas, que lo hacen partícipe de una nación. Entonces, esto es el nacionalismo, exaltar el sentimiento de pertenecer a una nación. Y la nación, vuelvo a recalcar, es una comunidad, ¿cierto?, que comparte esta historia, costumbres y lenguaje. Bueno, ¿qué relación tiene el nacionalismo con la creación de los estados nacionales? Entonces comenzaron a surgir ideas nacionalistas en pueblos que todavía tenían monarquía o que estaban dominados por otros pueblos. Entonces, las ideas nacionalistas tienen que ver con que los pueblos van a comenzar a intentar que sus fronteras geopolíticas, es decir, que su territorio, tuviera que ver con la comunidad nacional, con todas las personas que compartían esta lengua, estas costumbres, tenían que vivir en un territorio común. Pero eso no era así y todavía no es así. Entonces, en base a este pensamiento, en el siglo XIX se van a crear distintos estados nacionales y se van a utilizar dos criterios. Por un lado, hubo movimientos nacionalistas de división, es decir, aquellos que pertenecían a un imperio, por ejemplo, que estaban dominados, van a querer independizarse de este imperio. Por ejemplo, el caso de Grecia en esta época. Grecia pertenecía al imperio turco otomano, pero ellos para nada tienen que ver con los turcos, para partir con la religión, ni con el idioma, ni con las costumbres, ¿ya? Porque los turcos otomanos eran musulmanes que venían expandiéndose desde la Edad Media. Entonces habían dominado algunos países en Europa del Este. Entonces ellos comienzan un movimiento separatista nacionalista, ¿ya? Es decir, yo no pertenezco a este imperio turco porque esas costumbres no son las mías, no tenemos una historia común, entonces queremos separarnos de este imperio. Y por otro lado, va a haber movimientos nacionalistas de unificación, es decir, todo lo contrario, eran reinos o estados que estaban separados, pero que tenían una historia común, la misma lengua, las mismas costumbres, y ellos se van a unificar, se van a unificar, ¿ya? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de Italia y de Alemania, en la mitad del siglo XIX. Las revoluciones nacionalistas liberales que van a buscar, ¿cierto? Y a partir de esas revoluciones se va a crear Italia, se van a unir todos los reinos que tenían esta misma, digamos, la misma comunidad, y en Alemania va a pasar lo mismo. Ahora, el nacionalismo
va a tener consecuencias positivas y negativas, porque es positivo, ¿cierto?, que las comunidades que tienen una historia común quieran vivir juntas, pero a la vez este nacionalismo lo van a ocupar algunos países como una justificación para empezar a expandir sus territorios de forma violenta en algunos casos, para invadir otros territorios. Y también, debido a esto, el mundo en el siglo XIX se va a ver envuelto en un nuevo nacionalismo, en un nuevo imperialismo. Y este imperialismo va a ser la expansión de territorios, principalmente después de la Revolución Industrial. Los países europeos van a querer buscar materias primas que ellos no tenían en otros continentes como Asia y África. Entonces van a ir expandiendo este territorio partiendo de una idea de base de nacionalismo y de que la raza blanca era la raza superior que tenía la obligación de civilizar a las razas inferiores. Que esas ideas, lamentablemente, con el contexto que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿cierto? Todavía algunas personas tienen esta idea. Entonces, y hoy día todavía hay grupos nacionalistas que representan algunas minorías en los países y que hasta el momento ellos quieren hacer valer su idea de nación. En Chile, por ejemplo, tenemos al pueblo mapuche. El pueblo mapuche, ellos se sienten algo distinto a los chilenos, porque tienen sus propias costumbres, tienen su propio lenguaje, sus tradiciones, su religión. Entonces ellos no se sienten parte de Chile o que el Estado de Chile, ¿cierto?, les dé los derechos que se merecen. Entonces ellos quieren conformar la nación mapuche y que Chile pase a ser un Estado plurinacional, porque va a tener más de una nación. Pero en esa discusión hemos estado un largo periodo y aún todavía ellos no consiguen su objetivo. Pero es un ejemplo para que ustedes vean que el nacionalismo sigue presente. En América, estos estados nacionales, cuando se independizan, recuerden ustedes que los territorios americanos eran la mayoría territorios españoles y Brasil, que pertenecía a Portugal. Entonces ellos se van a enfrentar una vez independientes y que conforman una república, al modo que lo decía la Revolución Francesa, van a tener algunas ideas y proyectos y van a tener que tomar decisiones respecto a qué tipo de nación, en qué tipo de país se van a convertir. Y surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿vamos a ser un país unitario o vamos a ser un país federal? Un estado unitario, es decir, un solo centro político, o un estado federal. Vamos a tener distintas provincias, distintos estados, cada estado va a poder tener sus leyes, elegir a sus representantes. Esa fue una primera discusión. Y algunos países optaron por la vía federal, como Argentina, Brasil, y otros países optaron por la vía unitaria. ¿Ya? Otra pregunta a partir de los grupos políticos que surgen en el periodo. ¿El Estado va a ser liberal o conservador? Es decir, liberal, el Estado no tiene que tener tanta intervención en economía, tenemos que respetar las libertades de las personas, la Iglesia tiene que estar separada del Estado, tiene que haber más educación, tiene que haber un cambio social. En cambio, los conservadores, ¿ellos qué decían? Decían, no, queremos conservar la estructura colonial, sin muchas diferencias. También estaba la posibilidad del sueño bolivariano. Simón Bolívar, con Francisco Miranda, querían que América fuera una sola gran nación. Y cuando Simón Bolívar independiza algunos países, él conforma la Gran Colombia, que estaba compuesta, ¿cierto?, por lo que era Colombia, los países que rodeaban Venezuela, Panamá, y no resulta finalmente porque estas comunidades no tenían cosas que compartir, tenían cosas en común, pero también habían muchas diferencias. Otro desafío y problema que tienen estos nuevos países americanos es la delimitación de sus fronteras. Porque cuando eran parte del Imperio Español, de España, ¿cierto?, éramos colonia española, no habían límites claros. Entonces uno decía ya, en el río termina un país y comienza otro, o en la cordillera es un límite natural. Pero cuando se comienzan a encontrar recursos naturales en estos países,
va a surgir la necesidad de delimitar las fronteras, y esto, a poco andar de la vida independiente, va a traer consigo guerras entre los países americanos. Entonces ahí se van a generar muchas diferencias y competencias entre estos países. Y también cada país tuvo la obligación de crear ejércitos para defenderse, debido a que hubo intentos de invasiones extranjeras. Por ejemplo, México fue invadido o intentó ser invadido por Francia. Estados Unidos le empezó también a querer quitar territorio a México en América del Norte. Y en América del Sur, los españoles intentan de nuevo llegar acá a América, intentan tomar una isla peruana, la isla Chincha, y eso genera una guerra contra España en el año 1864. Entonces va a haber peligros. Sin más, también acá en Chile tuvimos a un francés que intentó y se autoproclamó rey de la Araucanía. Entonces fue necesaria la protección frente a posibles invasiones extranjeras. Y también, ¿qué pasó con el cambio social, con la estructura social en América? ¿Fue la igualdad 100% automática en cuanto fuimos un país independiente? La respuesta es no. En general se mantuvo la estructura colonial, y la aristocracia fue la que más aprendió en este proceso y la que más se benefició de este proceso. Bueno, vamos a ver la conformación del Estado-Nación en Chile. ¿Cómo se organizó la República? Recuerden ustedes que Chile se independizó en el año 1818 y el gobierno de O'Higgins, que termina en 1823, pone fin a la patria vieja, y de ahí comienza un nuevo periodo en Chile entre 1823 y 1830, que se conoce como la organización de la República, una etapa de aprendizaje político, algunos le llaman anarquía, porque fueron años con mucha turbulencia, donde Chile aprendió a convertirse en un Estado, y se van a ensayar distintos intentos de darle forma a la República. En este periodo van a haber varias constituciones políticas, muchos presidentes o directores supremos que duraban muy poco en su cargo. Entonces, fueron años bastante convulsionados. ¿Qué desafíos enfrentó Chile en sus primeros años como Estado-Nación entre 1823 y 1830? Primero que todo, comienzan a surgir distintas visiones políticas. En esta época no había partidos políticos, pero sí grupos que tenían ideas políticas que comienzan a tratar de que sus ideas, ¿cierto?, dominaran por sobre otras. Y esto va a llevar a distintos problemas, distintas confrontaciones. Van a haber muchos gobernantes en este periodo, van a aparecer estas tendencias políticas, como yo le decía, y dos de estos grupos políticos que eran los más importantes, los liberales y los conservadores, van a llevar a Chile a su primera guerra civil entre 1829 y 1830. Otro desafío que tuvo en estos años Chile fue estabilizar la economía, porque después de la guerra de independencia Chile había quedado en la bancarrota. Y después que nos independizamos de España, ya tuvimos que crearnos nuestra propia vocación económica, es decir, bueno, ¿de qué vamos a vivir? Decisiones económicas. ¿Nos vamos a industrializar o vamos a seguir con una estructura agraria? Fue una disyuntiva, por ejemplo. Pero nosotros no teníamos la posibilidad de industrializarnos, como los países de Europa. Así es que tuvimos que seguir teniendo como base la exportación de nuestras materias primas. Y para eso tuvimos que incorporarnos al mercado mundial, y en este sentido cobra importancia el puerto de Valparaíso. Otros desafíos como país es conformar una identidad propia. Ya la aristocracia, como yo les comentaba, fue la que mejor entendió el proceso, porque para los mestizos, para los indígenas en general, su vida no cambió mucho. Entonces la aristocracia fue la que empezó a crear una identidad propia que los distinguía como nación de otros países. Bueno, ¿en qué nos diferenciamos de los peruanos, de los argentinos? ¿Ya? ¿Cuál es nuestra idea de nación? ¿O cómo desarrollamos este sentimiento nacionalista? Y la defensa del territorio fue otro desafío, porque durante el siglo XIX Chile va a tener que delimitar sus fronteras, y esto va a traer problemas con los países vecinos que van a llevar a guerras.
ya como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra España, donde Chile apoya a Perú, ¿cierto?, frente a esta invasión que España quería que Perú le entregara esa isla, entonces Chile se opone y le declara la guerra a España. Y luego, bueno, viene la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. Los grupos políticos del periodo en general van a ser de dos tendencias, o liberal o conservadores. Dentro de los liberales tenemos a los pipiolos o liberales, que como yo les dije anteriormente, ellos querían las libertades individuales para las personas, libertad de culto, es decir, que pudiesen tener la religión que quisieran. Y estaban influenciados por las ideas de la Ilustración. Ellos querían este Estado liberal y democrático, donde las personas eligieran a sus autoridades y separar la Iglesia del Estado. También dentro de la tendencia liberal estaban los federalistas, que querían que Chile fuera un Estado liberal y que se dividiera en provincias, y que estas provincias tuviesen autonomía. Dentro de los conservadores tenemos a los conservadores o pelucones, también les decían así, que ellos querían un gobierno fuerte, autoritario, su principal idea era el progreso material y también el orden público, que la república fuera una república ordenada. Y para eso era necesario un gobierno fuerte, porque los conservadores decían que las personas eran muy ignorantes este periodo para vivir la democracia y tantas libertades. Entonces primero había que educar a las personas y luego ya más adelante que viniera el gobierno liberal. También ellos estaban de acuerdo en la unión de la Iglesia con el Estado y mantener la misma estructura social colonial. Los estanqueros, que eran un grupo de comerciantes liderados por Diego Portales, que va a ser un personaje de gran importancia en este periodo, también planteaban un gobierno fuerte y centralizado, porque solo con un país ordenado políticamente ellos iban a poder desarrollar la economía y el comercio. Y los o'higginistas, que eran militares que buscaban el regreso de O'Higgins a Chile. Ya todavía los militares extrañaban a este O'Higgins que se había desterrado en Lima, pero eso no fue posible y O'Higgins nunca volvió a Chile después de su exilio. En esta época, como ya les dije, se van a ensayar 3 constituciones políticas entre 1823 y 1830. La Constitución Moralista de 1823, las leyes federales de 1826 y la Constitución Liberal de 1828. Ya la moralista pretendía un Estado unitario, el gobernante era el director supremo, que se elegía por votación popular, pero no todos podían votar, el voto era censitario, es decir, tenían que tener requisitos las personas para votar y solo los hombres, y el director supremo duraba 4 años. La religión católica era oficial del Estado, es decir, no se podía practicar, era ilegal practicar otra religión. Y se le llama moralista porque pretendía educar a la población a través de las leyes. Y había un registro público donde todos los actos contrarios a la moral quedaban registrados, había un listado. Después, esta constitución fue cambiada por las leyes federales de 1826, donde se quiso hacer de Chile un Estado federal. Y el Poder Ejecutivo ya no era un director supremo. En la Constitución de 1826 era, ¿cierto?, este cambio de director supremo por presidente de la República. ¿Ya? Y el primer presidente de Chile fue Manuel Blanco Encalada. ¿Ya? Él fue el primero que ostentó el título de presidente de la República. Se elegía por votación censitaria, es decir, había requisitos, y el Poder Legislativo tenía un Congreso compuesto por representantes de todas las provincias, pero a su vez cada provincia tiene una asamblea que era elegida por votación popular, y los curas también eran elegidos por votación popular. Esta constitución duró estas leyes en realidad duraron súper poco porque no fue posible ser un Estado federal porque las provincias eran muy pobres en este entonces. Y fue sustituida por la Constitución Liberal de 1828, que proponía un Estado unitario, un poder ejecutivo con un presidente y vicepresidente elegido en forma indirecta, es decir, no por votación popular, y que duraban 5 años en su cargo, sin posibilidad de reelección, un Congreso bicameral, es decir, senadores y diputados, una Corte Suprema, ahí está la división de poderes, como lo expresa el pensamiento liberal,
la religión católica como oficial del Estado, pero ellos podían en forma privada practicar otros cultos y consignaba libertades individuales. ¿Ya? Esta constitución también va a durar súper poco porque vamos a ver más adelante que en Chile va a haber una guerra civil entre liberales y conservadores con el triunfo de los conservadores, dando inicio a lo que se llama en Chile la República Conservadora entre 1831 y 1861. Entonces, vamos a quedar hasta acá con la clase de hoy y nos vemos. Chao.